informe del Observatorio de Derechos Humanos del Arzobispado. El estudio también detalla que el número de menores que mueren de forma violenta se ha incrementado y los datos fueron proporcionados en el preámbulo del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez. Tenemos que recordar que hoy se conmemora el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez y es por ello de que el arzobispado buscó estas cifras y dio a conocer las mismas. Es preocupante de que cada hora un menor de edad esté sufriendo una violación sexual y ellos aseguran y dan a conocer de que la mayoría de los casos proviene de uno de los familiares cercanos de las víctimas. Esto es aún más preocupante porque si un joven, si un niño no puede estar seguro dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su casa, su estructura primaria se ve derrumbada, va a ser muy difícil de que este niño logre insertarse correctamente dentro de la sociedad y pueda tener las herramientas necesarias para un futuro prometedor, porque los primeros traumas van a provenir de su hogar, de su familia primaria, de su núcleo. Es por ello de que es necesario crear políticas públicas de que ayuden a esta niñez, que ayuden a los jóvenes guatemaltecos, porque no solo son víctimas de la violencia diariamente, estamos viendo a niños de que están asesinando a otros niños, estamos viendo menores de edad que están siendo utilizados por adultos inescrupulosos para cometer crímenes, pero también nos estamos dando cuenta que dentro de las familias ellos no tienen el apoyo necesario. Entonces, obviamente una cosa lleva a la otra, porque al no sentirse protegidos o seguros dentro de su hogar, ellos van a buscar ellos necesitan sentirse que pertenecen a algún otro lugar y van a buscar a alguien que les haga sentir que son parte de. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención, Mario, es de que el día de ayer se dio a conocer el caso de dos menores de edad, una de 16 años y otra de 17, las cuales fueron asesinadas. Padres de uno de la víctima dio a conocer de que posiblemente se trataba de una pandilla juvenil quienes habían cometido este asesinato. Esto se debía a que ellas habían estado amenazadas por esta pandilla de que tenían que cometer un crimen, tenían que asesinar a alguien o ellas directamente tenían que ir a los buses a cobrar los bonos de que cobran estas pandillas juveniles, y como ellas se negaron, aparecieron asesinadas totalmente desnudas. Fue un acto bastante desagradable. Entonces, a lo que vamos es a esto. O sea, no se está siendo protegidos dentro de las familias, al no querer formar parte de las pandillas juveniles, son asesinados, no se les está dando castigo a las personas que están utilizando a estos menores de edad, y algunos de los menores de edad lo hacen voluntariamente al no sentirse seguros dentro de su familia, tener que buscar sentido de pertenencia en otro lugar. Es sumamente lamentable, y creo que hoy que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Niñez, es necesario que analicemos mucho este tema, que veamos qué se puede hacer desde dentro de las familias y tomar cartas en el asunto a una situación que no puede seguir empeorando en Guatemala. Sí, bastante vulnerable el tema de la niñez en estos aspectos, y sobre todo porque estamos hablando de temas bastante delicados. No solo estamos hablando de violencia, maltrato, sino temas de abuso sexual y cuestiones que dejan secuelas para toda la vida, no solo en algunos casos lamentablemente físicas, sino que también emocionales. Pasamos ahora a página 12, Diario Prensa Libre. Abuso en 3 municipalidades, denunciado al Ministerio Público, cobro ilegal de Yusi, acción contra alcaldes de Chinautla y Fraijanes y exalcalde de San Miguel Petapa por lo que consideran es ilegal el cobro del Yusi. Pero vamos a hablar de página 12, una noticia que ya le adelantábamos días atrás, y es que otro juez pesquisidor se inhibe de seguir investigando a sus propios compañeros a solicitud de este informe escandaloso, título de los jueces de la impunidad presentado por los... Lo dijimos aquí, Carolina, que esto va cuesta arriba. No veo yo que prospere. Cuando hablamos del tema ya iban 3, ahora van 4. Seguramente aumentará el número de jueces que no desean entrar a investigar a sus propios compañeros. Y es que lo vamos a volver a recapitular. Desde un inicio ha sido el enfrentamiento y un encontronazo entre jueces y magistrados y la CICIG. Por ejemplo,
En esta nota se habla de que se inhibe de investigar a colegas. Otro pesquisidor presenta excusa. Van 4 jueces que renuncian a estos casos. El último fue el juez que vemos acá en la fotografía ampliada, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, presidente de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Y acá en esta misma nota ya se avisora lo que les estamos diciendo. Otros seguirán los mismos pasos. En los próximos días podrán renunciar otros jueces pesquisidores de la Sala Tercera, según se informó. Uno de los juzgadores que podría dimitir es Sergio Lima, vocal primero, quien tiene a cargo el antejuicio contra Silvia Morales, jueza novena penal, y que también aparece en la denuncia por dejar fuera a la CICIG del proceso. Así que esto va cuesta arriba, se va desvaneciendo conforme van pasando los días. No van a querer seguir investigando a sus propios compañeros, a sus propios colegas, sobre todo porque ya hemos visto esta cerrazón de filas a lo interno de los jueces y magistrados del sistema judicial guatemalteco, en donde hay un encontronazo declarado con la CICIG, y todo lo que emprende la CICIG pues como que le hacen el ojo feo, dicho coloquialmente, y pues ya es el 4º juez pesquisidor que renuncia y que dice: no voy a investigar a mis colegas, y se esperan, según la nota de Prensa Libre, otras renuncias en los próximos días, y esto era de esperarse, ¿verdad? Esto era de esperarse. No hay un punto de convergencia entre jueces y magistrados y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y sobre todo con este informe bastante escandaloso, el titular de Jueces de la Impunidad. Así es, Mario, y si tú te recuerdas, algo que mencionábamos anteriormente también, es de que en la información pasada que se daba a conocer, los jueces alegaban como parte de las excusas de por qué renunciaban a ser el juez pesquisidor de sus colegas, era por falta de pruebas. Entonces yo creo que si esto sigue siendo un factor determinante del cual ellos están pues haciendo valer el no seguir siendo los jueces pesquisidores de sus colegas, pues hay que indagar a fondo qué es lo que está pasando, porque el título de jueces de impunidad es bastante serio. Se está hablando de una persona, está hablando de personas, y sobre todo pues se les está acusando de entrada de que estas personas están cometiendo actos ilícitos sin siquiera haber hecho correspondientemente las investigaciones o el juicio. Y como tú sabes, pues la ley siempre dice de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, de entrada, pues yo creo que la CICIG aquí cometió un error al decir jueces de la impunidad, porque ya se les está acusando de algo de que aún no se les ha comprobado. Y parte de las alegatas que tienen estos jueces es de que no hay pruebas suficientes para poder continuar con el antejuicio ante sus colegas. Entonces, pues yo creo que hay que indagar mucho en esta información, hay que ver qué es lo que estos siguen alegando, ¿verdad?, el resto de los jueces, y como tú mencionas, Mario, yo estoy segura de que esta investigación se va a caer, porque en muy poco tiempo muchos jueces ya han renunciado a ser los investigadores, los jueces pesquisidores de sus colegas. Sí, sobre todo por el punto que mencionas, en cuanto a que ya de por sí el título del informe y la lista, que son en total 13 jueces de la impunidad, ya se les está condenando desde un inicio, sin ni siquiera pues tener argumentos de que el juez pueda defenderse. Ya de por sí se les está diciendo con el título de este informe, pues son jueces que comulgan con el crimen organizado, con delincuentes, y que están contribuyendo a la impunidad en el país. Es un tema bastante delicado, sobre todo porque tampoco estamos diciendo con ello que en el sistema de justicia no puedan haber malos elementos que definitivamente sí comulguen con sectores oscuros del país. O sea, no podemos decir que el sistema judicial guatemalteco es inmaculado, porque no puede ser ello. O sea, hay evidencias de casos que uno le levanta sospecha y uno dice, bueno, pero aquí qué está pasando. Pero sí es un señalamiento muy delicado, y sobre todo creo yo que
CICIG tuvo que haber acompañado esto con denuncias pertinentes y no lanzar ante la opinión pública primero el informe y se crea el gran desgaste en cuanto a la honorabilidad de las personas, porque al final, pongámoslo en el escenario de que algunos de ellos sí han contribuido a la impunidad en el país, pero quizá otros no. Exacto. Pero ¿quién te devuelve, o sea, quién devuelve el agua corrida en un vaso roto? O sea, ¿quién devuelve la honorabilidad y la credibilidad de estos jueces? Es un tema bastante sensible, pero paralelo a ello, yo dudo mucho que esto prospere, porque ya lo hemos venido diciendo, los jueces y magistrados, desde que CICIG se instaló acá en Guatemala, si ya de por sí con Carlos Castresana la cosa era bastante crispada, con Francisco Alanés quizá ha menguado un poco esa crispación, pero se mantiene el espíritu de los jueces y magistrados de que de verdad, o sea, todo lo que huela a CICIG, por favor, lejitos. No, imagínate, ya existe esos roces entre el sistema judicial y la CICIG, y pues parte de donde parte nuestra justicia es de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Dónde quedó eso? Estamos hablando también de una institución bastante fuerte que ya tenía roces. Entonces, pues al tomar estas decisiones, al hacer público un informe con un título donde se les está condenando, creo que estamos dando a conocer, y creo que ya estamos evidenciando de que obviamente el roce va a ser mucho mayor, no solo con los jueces a los que se les está condenando, sino con todo el sistema judicial, porque parte de que estén renunciando los jueces es porque no están de acuerdo en la forma de actuar actualmente de CICIG. Pasamos ahora a información internacional, página 42 y página 43 de Prensa Libre. Vamos a comentar dos noticias. Una, en México, en el norte de México, pues sigue el acecho y el acoso hacia los medios de comunicación. En México se registran con frecuencia ataques armados en contra de medios de comunicación, dice este despacho de agencias internacionales. Diarios dejan de informar. El crimen organizado intimida a trabajadores de medios de comunicación al norte de México. El grupo mexicano de prensa Zócalo, con medios en el norte de ese país, anunció que a partir de ayer se abstendrá de publicar información relacionada con el crimen organizado al considerar que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo. Ya México es considerado, al igual que Irak, los dos países en el globo terráqueo más peligrosos para ejercer la profesión de periodismo. Así que este grupo editorial de un consorcio de medios al norte de México, estamos hablando Monterrey, estamos hablando Sonora, lugares muy golpeados por los principales cárteles del narcotráfico en el vecino país, pues han dicho que a partir de ahora se van a abstener de informar todo aquello que tenga que ver con los Zetas, con el cártel del Golfo, con el cártel de Sonora, con el crimen organizado, porque temen que haya una represalia contra los trabajadores de su medio. Por demás preocupante este tema, porque vaya que está muy peligroso en el vecino país abordar estos temas. Ya hemos presenciado cómo llegan a ametrallar redacciones, cómo periodistas han sido decapitados, aparecen los cadáveres. Muy preocupante esta situación en el vecino país, sobre todo porque el narcotráfico sigue golpeando no solo el tema de los medios de comunicación y la libertad de expresión, sino que otros ámbitos que, pues bueno, tienen a México sumido en una de las peores crisis sin precedentes en México, derivado de este tema del narcotráfico, que hay que decirlo. Felipe Calderón tampoco dejó aquel gran legado, o sea, lo que hizo fue empeorar el problema. Hoy por hoy México está peor de hace 6-7 años, de cuando asumió el poder Felipe Calderón y se mete a esta fallida guerra contra el narcotráfico. Así que seguramente Enrique Peña Nieto, quien ya cumplió 100 días en el poder, tendrá que atender esta situación complicada con el narcotráfico. Lo más grave, Mario, es de que desde el momento que empiezan a censurar la prensa y la comunicación, pues sabemos de que van a tener mucho más poder, porque saben de que están protegidos, saben de que pueden actuar libremente y que no va a haber nadie que los esté denunciando o que esté dando a conocer a la población realmente su forma de actuar o quiénes son ellos directamente. Así que
Realmente es lamentable de que los medios se tengan, porque ahí sí de que no es una decisión propia, pero que tengan que abstenerse de dar esta información, porque al censurar los medios realmente ellos están adquiriendo mayor poder y están demostrando que los que mandan en el vecino país son ellos y ellos toman las decisiones y ellos van a decidir qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica, qué va a aparecer en los medios y cómo se va a manejar el país. Lamentable, de verdad. Bueno, con esto finalizamos la lectura de diarios y seguimos con más información. Ahora pasamos a información de carácter internacional y nos vamos directamente hacia el Vaticano, donde el día de hoy se inició el cónclave para elegir al nuevo Papa.